Adán fue confrontado y le dijo Dios, ¿dónde tú estás, Adán? No es que Adán y Eva se estuvieran escondiendo de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, todo lo ve, donde quiera está. Pero Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Pero Adán, como todo ser humano, ¿verdad? Hasta ahorita somos así, buscamos a quién echarle la culpa. Y Dios confronta a Adán y le dice a Adán, a Dios, la mujer que tú me diste. Tremendo, ¿verdad? Adán. Se parece a muchos Adanes que hay todavía en el mundo, ¿verdad? Y luego Dios dice a Eva, ¿qué hiciste? Y Eva también dice lo mismo, ¿verdad? La serpiente me engañó. Y creo que se nos hace familiar actualmente que todos buscamos a quien echarle la culpa. Hacemos decisiones y caminamos en el mundo y vemos la vida que es difícil. Y cuando nos sale algo mal, si no le echamos la culpa a Dios, buscamos a quién echarle la culpa. Y esa es la vida del ser humano que desde el principio ha ido en decadencia, buscando solucionar sus problemas, encubriendo su persona y sus malas decisiones. Como siempre, el ser humano busca culpables. Nunca reconocemos, porque tengo que ponerme yo también ahí. Nunca reconocemos que nuestras faltas o nuestras fallas traen una consecuencia. Por eso es el pecado, la consecuencia, pero también Dios tiene una segunda oportunidad para perdonarnos. Adán y Eva quisieron tapar su pecado con hojas de higuera. ¿Recuerdan? Por ahí andaban cortando higueras y se avergonzaban cuando al principio dice que estaban desnudos ambos. Y no se avergonzaban, pero cuando ellos desobedecieron, se les abrieron los ojos, se les abrió la codicia, la malicia, su corazón cambió, de lo santo pasó a lo pecaminoso. Y vamos a ver la consecuencia de ese pecado. Porque muchos dicen, no, pues es que Dios perdona mi pecado, ¿sí? Hacemos una referencia, violamos una ley terrenal, vamos recio en el freeway, nos para un policía, ok, ya nos paró, cometimos una infracción que podemos compararlo con un pecado, pero no queda ahí porque viene la consecuencia. Todos por medio de récord, por medio de multa, esa es la consecuencia. Vamos a la corte, pagamos el ticket, el juez nos perdonó, ¿verdad? Ya somos libres de eso. Pero en esa consecuencia podemos perder muchas cosas de nuestra vida. ¿Cuántas veces no vemos que alguien atropella por ir de exceso de velocidad a alguien? Una consecuencia mala que tiene que pagar. Por eso Adán y Eva buscaron cubrir su desnudez, porque se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaron. Ahora, vimos que la higuera, las hojas de higuera son temporales, que tiene que haber algo especial para cubrir ese pecado. Pero vamos a entrar lo que dice en el capítulo 3 de Romanos, que por esa causa del pecado quedó el hombre separado de la presencia de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 3 en el versículo 23. Dice la escritura tocante a esto que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, y el pecado de Adán y Eva, aquel que no conoce al Señor, le alcanza. Aquellos que no conocíamos al Señor en un tiempo atrás, vivíamos una vida, como dice por ahí una canción, la vida loca, ¿verdad? Vivíamos y nos pegaba la gana de ir al lugar que sea, aunque vinieran las consecuencias, pero supuestamente nosotros gozábamos de esa vida. Vive tu vida loca, como en la película de Shrek. Pero dice que por causa del pecado nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos separados. Adán y Eva cuando pecaron tuvieron un distanciamiento, porque dice que ciertamente si ellos tomaban del árbol ciertamente morirían, pero no era la muerte física instantánea, era la muerte espiritual, la separación que había desde un principio. La escritura es muy clara tocante al pecado y sus consecuencias. Y vamos a mirar en el versículo 12 cómo Dios empezó a mirar el pecado y cómo Dios empezó no a despreciar
su creación, sino a poner estatutos, lineamientos y leyes para que el hombre entendiera que lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer bajo los principios de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3 en el versículo 12. Y lo triste que Dios expulsó a Adán y Eva del Edén. Qué tremendo, ¿verdad? Hay un canto que dice bonito, si no hubiéramos pecado, si no hubiera pecado en Eva, qué bonito sería todo, ¿verdad? Cuando el pecado entró al Edén, ahí se destruyó muchas cosas. El humano siempre queremos hacer cosas, y muchas veces nos salen muy mal. Versículo 2, está ahí conmigo en el versículo 2 del capítulo 3 de Génesis. Vamos a estudiar la escritura. Dice, entonces la escritura nos habla, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te volverás. ¡Qué tremendo! Después que Dios hizo todo perfecto, en los primeros capítulos, en el 1 y el 2, la escritura narra que Dios dijo que hizo todas las cosas, y dice la escritura, y vio Dios que era bueno. Ahora entramos cuando desobedece el hombre echándole la culpa a la mujer echándole la culpa a la serpiente, y así se fue, culpándose cada uno. Pero vemos en esta porción de las escrituras, cuando Adán y Eva pecaron, es un pecado, el pecado, la palabra pecado. Después viene en el versículo 15, en el versículo cuando dice la escritura que pondré enemistad de la simiente de la mujer, nacerá. Esa es la promesa, vamos a leerlo de nuevo. En el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primero, el pecado. La consecuencia la vemos cuando el hombre dijo, Dios le dijo al hombre, por causa de lo que tú has hecho, maldita será la tierra. Esa es la consecuencia. Que Dios, se oye feo, Dios maldijo la tierra. Dios maldijo todo lo que existe. Es triste escuchar de esa manera, porque muchos dicen, ¿cómo? Si Dios es bueno, Dios maldijo la tierra. No la maldijo de una manera exageradamente hablando, sino que el hombre, por la causa de su desobediencia, antes no iba a trabajar como trabaja ahora. ¿Verdad? Es una bendición trabajar, para eso sí aclaremos. Pero vemos lo que el hombre, por su causa, fue maldita la tierra. En esta palabra sí que soy media fea. Pero también la promesa de Dios para restaurar, por eso el pecado de Adán y Eva, la consecuencia fue la maldición de toda la tierra, y el perdón fue una figuración, una sombra de lo que vendría siendo el Señor a hoy, el Señor Jesucristo perdonando. Dios suple todo y lo pone todo en orden. Y vean lo que dice en el versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y créanme, yo miré a mi esposa, cuando tuvimos la primera bebé, yo miré a mi esposa que casi me arrancaba los dedos, miraba sus facciones. Dios
no es que Dios sea un Dios malo. Vamos a aclarar esto. Dios no es malo. Las consecuencias de la desobediencia traen dolor, traen desastre y en ocasiones traen muerte. Esto es lo que está hablando Dios aquí, es muy delicado y quisiéramos tenerlo muy en cuenta. Dios no está queriendo lastimar a sus hijos, no está queriendo lastimar a su creación, sino está poniendo estatutos que sirvieron de ejemplo para hoy, para todos aquellos que han de venir y todos los que vivieron después de Adán y Eva. Son estatutos para que ellos evitaran tener dolor, para que ellos evitaran tener confrontaciones difíciles entre ellos mismos. Yo no sé, pero la mujer que ha tenido bebé sabe lo que se siente. La Escritura lo dice, yo no sé, la verdad, pero la Escritura dice, como dice que darás a luz a tus hijos con dolores. Pienso que desde el principio Dios estableció que de alguna manera, es normal, la naturaleza del cuerpo de alguna manera sufre un cambio y duele. Pero en este caso Dios dice, multiplicaré tus dolores. Yo no quiero saber más de eso, solamente se ve muy feo, se ve algo difícil de entender para mí. Pobrecita de mi esposa, cuando tuve mi primera hija, dando vueltas ahí adentro de la sala del hospital y con dolores, y yo no sé, mis dedos estaban pegados, yo no los podía despegar, porque tanto que me apretaba la mano. Cuando vine a nacer a mi hija dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué se sufre? Y yo decía, ¿de dónde viene ese sonido? ¿Ha oído el sonido cuando están cociendo palomitas en el microondas? Dice el doctor, son los huesos. Ya me voy, ¿no? Era necesario estar ahí, pero lo que vi, lo que escuché, dije, Dios mío, Adán, te voy a ver un día. Todo eso pasó por la desobediencia. Ahora, la tierra también sufrió sus cambios. En el principio Dios hizo todos los frutos, las plantas que Él estableció para el ser humano y para los animales eran buenos. Ahora no sabemos qué planta nace en el desierto, en alguna selva, que son venenosas. Hay una planta que envenena a los niños y que es muy comercial. ¿Cómo se llaman los laureles? De estos, no me acuerdo cómo se llaman, pero que dan flores rojas y amarillas, y en este tiempo están bien bonitas. Y si un niño se come una, es capaz de envenenarse. Oleandros, sí, oleandros. Son muy malos. Cuando los cortan tiene uno que tener mucho cuidado porque la agüita que sale esa pica muy feo y si un niño se come una hoja es capaz de morir. Ven hasta dónde ha sufrido la transformación por causa de la desobediencia. Este es el pago, esta es la consecuencia de lo que hizo Adán y Eva. Por eso Dios nos manda que seamos cuidadosos a la hora de decidir, a la hora de actuar, a la hora de hablar y a la hora de hacer las cosas. La consecuencia, ellos estaban posiblemente cegados. Cuando la serpiente le dijo a Eva, vas a ser como un Dios. Le dijo, si Dios te dijo eso, ¿a poco Dios te lo dijo? Si Dios lo hizo todo para ti, para Adán. Es muy fácil ser engañados, aún los que conocemos del Señor. El enemigo a eso vino, por eso está presto. Y la serpiente es una figura de Satanás. La simiente de la mujer es la figura especial de Jesucristo. Por eso dice que iba a haber como, no una pelea, no una lucha, porque Dios es más grande y poderoso para terminar con el enemigo. Pero iba a haber la salvación, por eso está diciendo de la simiente de la mujer, le va a herir en la cabeza. Quiere decir que lo iba a destruir y la serpiente solamente lo iba a lastimar. Recordemos, en el calcañar es el tobillo, solamente le iba a hacer un rasguño. Es una figura cuando hubo la tentación y el sacrificio del Señor en la cruz. Esa fue la herida en el calcañar cuando el Señor murió en la cruz. Pero la victoria cuando dice que Él te va a pegar en la cabeza es cuando Él resucitó de los muertos y ahí es donde se acabó el poder que ejercía totalmente el enemigo sobre la creación. Dios es bueno y Dios provee. Dios está viendo la humanidad cómo está viviendo. Y mire lo que dice en el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y el polvo te convertirás. Fíjese lo que sucede aquí. En el principio Dios lo hizo eterno. Vino la desobediencia, vino el pecado, vino la separación de Dios y el hombre empezó a cambiar hasta en su cuerpo. Cuando teníamos 15 años, ¿cómo estábamos? Portachones, ¿verdad? Todo bien, ay, que no se acabe la vida. Al paso del tiempo, la piel cambia. Al paso de los años, nuestra fisonomía, todo cambia. ¿Por qué sucede esto? Porque dice la Escritura aquí que fuiste tomado del polvo, polvo eres y al polvo volverás. Todo por causa de esa desobediencia hizo un cambio drástico tanto en la humanidad como en el mundo, porque ahora el hombre tiene un principio y tiene un final, muere. Y es posible que la Escritura narra y todos los comentarios que se han hecho que en el principio el hombre era eterno. No tenía muerte física. Ahora en este caso la Escritura dice que tenemos un ciclo de vida. Nacimos y algún día vamos a morir. Vamos a volver al polvo de donde Dios hizo a Adán. Lo mismo la creación. Las plantas nacen, tienen su ciclo y mueren. Todo muere. Lo que tiene vida muere. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque el resultado de la desobediencia, de ese pecado, es la consecuencia de que todo tiene un ciclo de vida en la tierra. Ahora dice que espinos y cardos comerás. Cuando habla de la serpiente también que se va a arrastrar y que va a comer polvo, se dice, la Escritura no lo dice aquí, que posiblemente en aquel tiempo de la creación la serpiente tenía patas para caminar. Dios la maldijo y ahora se iba a arrastrar. Y ve una serpiente en el desierto. Yo hice trabajos de yardas y en ocasiones me encontraba unas víboras por ahí acurrucadas, de esas de cascabel, con un cuernito aquí, y cuando abrían los ojos tenían unas rayas y se ven re feas. Y uno les tiene miedo, ¿no? Yo pienso que para mí es el animal que yo no tengo más miedo, en cuestión de nervios, ¿no? Porque me va a morder. Pero esta es la causa, que la serpiente también fue maldita porque el enemigo la usó. Tenemos que tener cuidado, porque también en ocasiones el enemigo puede usarnos. Usó a Pedro, cuando le dijo al Señor, apártate de mí, Satanás. Usó a Judas, y tantos que vemos en la Escritura porque no pudieron tener cuidado. Desobedecer a Dios es considerar un pecado. Las consecuencias son estas, las que uno vive en el dolor, en el sufrimiento. Pero también cuando venimos a Cristo, ahí Dios nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos da promesa, Dios nos da una vida mejor, y entonces cuando reconocemos tenemos que tener cuidado para la próxima vez, no caer en lo mismo. ¿Ha visto los carros cuando están se oye feo, ¿no? En el lodo? Están ahí dando vueltas y nunca salen. Se puede considerar la vida de un hombre que le explican de Dios toda la vida, mira, el Señor está haciendo esto por ti, y está ahí, oh, si no quieres salir de ahí. Pero hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, que Dios siempre dará la solución a todos los problemas. No debemos quedarnos ahí. Eso es muy importante, que si hay algo, una consecuencia de lo que hicimos en el pasado, recordemos que el Señor vino para quitar todo obstáculo que hay. Necesitamos, ¿no? Y una de las cosas, vamos aquí a continuar, que espiritualmente nosotros recordemos esto: Dios siempre está al pendiente de nuestra vida espiritual. Dios siempre está al pendiente de nuestra vida dentro y fuera de la iglesia. La tierra también sufrió ese cambio. Dios está al pendiente de la tierra. Pero sufrió ese cambio tan drástico, y el resultado es que en el principio también los animales unos a otros no se comían, ¿sabías eso? Ahora el león o el animal más grande se come al más chiquito. Tremendo. Es algo
Puede llevarla, puede ayudarme a mí, por favor, llevarla ahí así. Vamos a orar ahorita por ella. Vamos a seguir y yo le pido que oremos por ella, ¿sí? En ocasiones hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Dios trabaja en nuestros corazones. ¿Amén? Vamos a continuar. En el versículo 16 dice la escritura de esta manera. Vaya conmigo al versículo 18. Estamos en el 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el versículo 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre en hebreo significa semejante a la palabra usada para todo lo que vive respecto al ser humano. Y dice el 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es el punto básico de la vida natural y la vida espiritual. Para poder ver el versículo 21 conmigo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios está proveyendo solamente cubrir el pecado en este momento, porque tuvo que usar dos inocentes animales. Hubo derramamiento de sangre. Ese es el primer derramamiento de sangre, pero solamente para cubrir ese pecado de Adán y Eva. Les hizo túnica. Vemos que si hacemos algo por nuestra propia decisión, ellos usaron hojas de higuera. Tiene un ciclo, la hoja se seca y se cae. Ahora, la piel tiene mucho más duración. Y Dios tuvo que sacrificar 2 corderitos o 2 animales para cubrir el pecado o la vergüenza que tenían Adán y Eva. Y dijo Jehová Dios, el versículo 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es algo importante. Dios no permitió que tocaran del árbol de la vida eterna. Si no se imaginan, el pecado estaría eternamente en el hombre. Dios no permitió, dijo Dios aquí, que ahora éramos como Él. No somos dioses, pero teníamos la habilidad de decidir para bien y decidir para mal, conocer la vida. Porque dice Dios aquí la escritura del versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que no vivieran eternamente, para que hubiera un ciclo de vida. Ahora, yo me pregunté, y quiero preguntarle a usted, si nosotros viviéramos eternamente, estuviéramos viviendo una vida en ocasiones bien y en ocasiones mal. Pero si viviéramos eternamente, nos gustaría estar viviendo en el mismo ciclo, en este aspecto de que muchos vivirían en el pecado por la eternidad. Qué difícil sería saber que mucha gente viviría por toda la eternidad en el pecado, o toda la eternidad decidiéndose ir al lago de fuego. De lo otro contrario, nosotros estaremos viviendo bajo los preceptos divinos con el Señor. Es muy bueno vivir bajo la voluntad de Dios, pero una forma de decidir es buscando la voluntad de Dios. Quiero decirles que vamos a terminar con un versículo
Primera de Pedro, vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor. En el capítulo 1, en el primer capítulo, Primera de Pedro, esté conmigo, por favor. Dios ha proveído para todo aquel que hemos vivido fuera en algún tiempo de los caminos de Dios. Dios ha proveído el sacrificio perfecto para que hoy nosotros estuviéramos libres y perdonados del pecado. Primera de Pedro, del capítulo 1, dice la Escritura, está ahí conmigo en el versículo 18, el versículo 18. Dice así la Escritura: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como al principio dijo la Escritura, que Dios dijo a la serpiente: de la simiente tuya van a ser, y era la simiente de la mujer. Pero aquí está la respuesta de esa simiente. Por eso dijimos que el tema era el pecado, la consecuencia y el perdón. El pecado fue la desobediencia, la consecuencia fue la maldición, pero ahora el perdón viene a través de Jesucristo, de su derramamiento de sangre del Señor. Por eso dice en el versículo 19 que estamos viendo ahorita, dice la Escritura: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el asunto de todo cristiano, que reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz, somos perdonados de ese pecado que Adán y Eva en aquel tiempo cometieron. Nosotros hemos hecho hijos de Dios a través de Jesucristo, y por esa causa su sangre nos perdona de todo pecado. Y esto es muy importante, saber que la consecuencia del pecado es trágico, que la consecuencia del pecado traerá toda la vida dolor. Si vivimos, si actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces cambiará la manera de vivir, cambiará todo lo que nos rodea. En una ocasión hice una pregunta a la congregación y les dije: podemos visualizar las personas que viven sin Cristo, como es su hogar, y las personas que viven con Cristo, como es su hogar. Y si nos ponemos a pensar, hay una gran diferencia, porque la palabra de Dios dice que los que hemos creído somos hijos de Dios, y los que no han creído se considera creación de Dios, a cual Dios va a bendecir. No es que tenga favorito, vamos a aclarar, sino que va a bendecir a aquellos quienes le buscan, aquellos que van y se presentan delante de Dios reconociendo nuestra debilidad. Y una cosa grande, con esto voy a terminar, que cuando nosotros reconocemos a Dios, aquel pecado, aquella consecuencia tiene un perdón y se va. ¿Ha vivido usted lo mismo que vivió antes de conocer del Señor? No podemos vivir de igual manera, porque el perdón dice que cubre infinidad de faltas. Y dice la Escritura, me gusta mucho cuando dice que Dios los deposita en el fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Qué hermoso es eso. Ya no podemos estar viviendo en el pasado, porque si Cristo perdonó, Él perdonó en el pasado y seguirá perdonando en el futuro. Perdona hoy a aquel que se arrepiente para darle una vida mejor. ¿Bien? Vamos a orar, póngase de pie. Yo quisiera que esta mañana, esta tarde, ya nos vayamos contentos, alegres de que si en una ocasión el pecado que vivimos nos trajo consecuencia, Dios proveyó el perdón y hoy somos libres de todo aquello que nos ha acechado. ¿Bien? Vamos a orar. Padre hermoso, damos gracias esta mañana por su palabra. Queremos bendecir su nombre, declarar victoria sobre todas las cosas, Dios, y dar muchas gracias por esta oportunidad que nos ha dado de venir a su casa, de estar juntos, todos reunidos, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu perdón, y como vimos hoy, que el pecado,
trae consecuencias. Pero usted, Padre, ha proveído el perdón en el cual lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Que este día, Señor, sea glorioso en ti. Que este día podamos vivir mucho más mejor que el día de ayer. Y pedimos, Señor, la unción sobre cada uno de nosotros. Nos despedimos de este lugar, pero hoy en la tarde, Señor, queremos regresar a escuchar tu palabra los que puedan, Señor. Y gracias por este tiempo. Te agradecemos y honramos tu nombre en el nombre más precioso que es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un último canto. Si desea una pequeña oración, voy a estar de este lado, donde está mi esposa.